Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Los saluda su servidor Juan Antonio Bustamante Padilla. Somos responsables de Sociedad Bursati Global y bueno, pues les habíamos prometido un pequeño video hablando sobre soportes y resistencias. Y para la gente que nos ha estado siguiendo en Telegram, WhatsApp, en las redes sociales como Facebook, bueno, pues decirles que pueden entrar a una comunidad de manera gratuita, tanto en WhatsApp como en Telegram sobre todo, y subimos videos, subimos ideas de inversión, temas educativos, consejos de trading para poder mejorar tu operativa y todos los servicios son de manera gratuita. Lo estamos haciendo con mucho gusto, con la finalidad de poder ayudar, porque nosotros también de propia experiencia hemos caminado en este trabajo, en esta profesión y sabemos bien que pues no es nada sencillo y si nosotros podemos aportar un poco en tu formación, pues incluso en tu operativa, pues nos daría muchísimo gusto que estés obteniendo esa ganancia, tanto en conocimientos como incluso hasta económico. Entonces, de verdad es que puedes ingresar, es gratuito y además puedes consultar de manera personal conmigo cualquier duda y pues la gente que me conoce sabe que sin ningún problema te puedo atender de manera personal. Hoy vamos a tocar un tema importante, vamos a tratarlo de hacer como en todos los videos de una manera muy práctica, muy sencilla para que bueno, esté al acceso de cualquier persona que se quiera iniciar. Y bueno, pues ojalá, espero que les guste y si les parece, pues les pediría que lo compartan para poder ayudar a más gente, que nos regalen un like o que pues simplemente lo puedan pues, compartir o mandárselo a alguien que está en el tema y que pues quizá anda desorientado, ¿sale? Pues vamos a iniciar, miren, vamos a poner una pequeña diapositiva que tengo aquí enfrente para poder determinar qué es un soporte y qué es una resistencia. Recuerde, si la gente que quiere iniciarse, bueno, yo les daría un consejo, revisen los videos anteriores para poder darse cuenta qué es un gráfico, cómo se dividen los mercados financieros, cómo introducirnos de una manera muy sencilla, muy práctica, están todos los videos dentro de lo que es el trading profesional. Y bueno, pues si te quieres adentrar más, pues estamos a la orden, ¿sale? Bueno, vamos a entender primero qué es un soporte y qué es una resistencia. Primero vamos a empezar por un soporte. Un soporte son niveles de precio donde el volumen de demanda supera al de oferta, lo que provoca una detención del precio en su movimiento bajista para luego rebotar a la alza. Es decir, un soporte, un suelo, está situado en el nivel más bajo de un gráfico. ¿Sí? Tiene niveles. La parte más baja es donde nosotros vamos a encontrar soportes. Y como bien lo decía en la teoría, son niveles donde se van a notar muchos compradores, van a colocar muchos contratos, muchas posiciones. Y lo empezamos a notar en el propio precio porque empieza a rebotar, por ejemplo, aquí una, dos y hasta en tres ocasiones. A esto nosotros le llamamos un triple suelo. Y después inicia un proceso nuevamente de rebote a la alza y lleva los precios pues muy arriba. ¿Sí? Entonces, este nivel permite que el precio ya no baje, sino que por el contrario se quede estancado en un buen lapso de tiempo, en un buen plazo y después tiende a subir. Lo mismo es el caso de una resistencia a un techo, pero aquí los niveles de precio es donde el volumen de oferta es más grande que el de la demanda, lo que provoca una detención del precio del movimiento alcista para posteriormente rebotar a la baja. Es decir, es un nivel, se llama techo resistencia, donde se anotan muchos vendedores. Esta zona les parece atractiva para colocar sus posiciones de venta, ¿sí? Y bueno, pues igual, se le llama triple techo, ¿sí? Es una resistencia. En esta figura, por ejemplo, se llama triple techo. Y una vez que dominan la zona, la gente que vende, los inversores, acuérdense que en este negocio pues es un negocio bastante exigente, es una profesión donde tenemos que mejorar cada día y nos enfrentamos a los mejores del mundo. Tenemos que batir el mercado, tenemos que aprovecharnos de los movimientos y la preparación es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, pues estas zonas, aquí es donde se colocan los mejores y aquí es donde empiezan a vender y por eso es que el precio ya no cruza la alza, sino que por el contrario empieza a caer con fuerza. De manera conclusiva, un soporte o un suelo es una zona bastante fuerte donde se anotan compradores y el precio se estanca para luego ir a la alza. Un techo, una resistencia, es un área suficientemente fuerte donde se anotan vendedores y colocan sus posiciones bajistas y el precio rechaza a la baja. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a poner un pequeño gráfico y
anoté algunas características, no son todas, hay más, pero yo, en mi experiencia, estas son las que yo tomo mucho en cuenta al momento de operar. Y algunos traders, algunos operadores, pues de repente se les pasa y bueno, pues esto ocasiona muchos fracasos, muchas frustraciones y bueno, ojalá que esto te ayude en algo, ¿vale? Vamos a comenzar con el número uno. Bueno, aquí da igual, el soporte y la resistencia lo podemos encontrar en empresas como Cemex, lo que es la renta variable, empresas como Bimbo, Walmart, etcétera, o en divisas, dólar, euro, yen, en cualquier mercado. Te recomiendo checar nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube, en Facebook. Está un video que habla de cómo se segmentan los mercados financieros y bueno, lo podemos aplicar a cualquier segmentación del mercado, bonos, materias primas, etcétera. ¿Sí? Ahora estamos aquí con Cemex, pero podemos poner eurodólar, Apple, Electra, dólar yen japonés, etcétera, ¿vale? Bueno, una de las principales características para mí del soporte y de la resistencia es el tiempo, ¿sí? Es decir, hay resistencias y hay soportes, vamos a colocar por ejemplo estos de manera rápida, que se caracterizan por el tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ubicar una, miren, aquí, que sería, acuérdense que se ubica en la parte baja el soporte y en la parte alta la resistencia. ¿Por qué por el tiempo? Porque es una resistencia bastante importante esta, ¿sí? Es decir, entre más tiempo pase un soporte o una resistencia es más válido. Es más válido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ubicar un soporte, una resistencia, por ejemplo, aquí estamos en un gráfico diario. Esto va de la mano con la temporalidad en la que usamos un gráfico, desde 5 minutos, 1 minuto, como hasta ahora en un gráfico diario, semanal o hasta mensual. Entonces, si tengo un gráfico como este, que por ejemplo aquí estoy marcando desde el año 2019, desde el mes 10, día 22, hasta la actualidad, que pues ya es enero 2020, pues estoy viendo que aquí tengo pues bastantes semanas, bastantes días, donde el precio no ha cruzado hacia arriba, pero también el precio no ha ido tampoco a la baja. Entonces quiere decir que estas son zonas bastante importantes que tengo que tomar en cuenta al momento de estar operando, ¿sí? Ahora, si nosotros enfrentamos este mismo gráfico en esta zona, todo esto que estoy explicando es en tiempo real, ¿eh? En realidad no tengo algo preparado, no, a mí me gusta explicar siempre las cosas así. Vamos a poner un gráfico, por ejemplo, diario, y vean cómo cambia, ¿ven? Lo que yo tenía en un gráfico diario, ahora cómo se ve, cambia totalmente el aspecto. Y entonces, como ahora ya tengo un gráfico diario de más a corto plazo, perdón, un gráfico horario de 1 hora de más a corto plazo, pues estas zonas ahora cambian y entonces encuentro pues otro tipo de resistencias y otro tipo de suelos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos marcar esta zona como una zona importante de resistencia, ¿sí? Al mismo tiempo podemos marcar esta zona como una zona de soporte y esta zona más de resistencia, ¿sí? Miren, aquí está, por ejemplo, esta zona se puede extender, abarca hasta acá, a lo mejor aquí un poco más, se va un poco más, abajo, y miren, ¿vale? Aquí cruzo, ¿sí? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque aquí es donde nosotros resolvemos el factor tiempo. Es más importante la parte de hasta arriba que situamos en un gráfico diario o la parte baja que es un suelo, techo, suelo, que estas pequeñas que están aquí. Son mucho más relevantes. ¿Por qué? Porque si el precio llega a ir hacia arriba, pues va a buscar el precio máximos, en este caso en la empresa Cemex, pues bastante interesantes para ir en compra. O si el precio llegara a cruzar a la baja, precios bastante bajistas para ir en venta, ¿sí? O cuando toca aquí, cuando ya sé que lo ha respetado 1, 2, 3, 4 ocasiones, sé que el precio muy probablemente va a respetar como lo ha hecho en el pasado, para ir a buscar compras hasta niveles de esta antigua resistencia. Y así sucesivamente. Estos niveles que los he visto anteriormente, que han servido de techos de resistencia, donde ha tocado en
una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones, 4 ocasiones, 5 ocasiones, 6 ocasiones, y nuevamente llego a ver esto, pues quiere decir que muy probablemente el precio va a tender a ir a la baja y colocar posiciones de venta. Es muy importante. En pocas palabras, estas zonas en un gráfico más extendido, como es el gráfico diario, que el que teníamos al inicio, que es este, miren cómo se ven los soportes y las resistencias en un gráfico, en un horario más a corto plazo, de una hora. ¿Se ven? Pues muy diminutos, ¿no? ¿Sale? Miren, vamos a colocar aquí una pequeña resistencia que también casi coincide con esta, y ahí está. Pero esa es la gran ventaja. Entonces, otra de las cosas, de manera conclusiva, esta resistencia es mucho más importante que estas pequeñas. Este soporte es mucho más importante que estos pequeños. Son más relevantes, siempre los denomino yo. Ahora bien, esto es para operar con una estrategia más a swing trading, ¿sí? O una estrategia con más margen tanto de límite de pérdida como también la proyección de lo que yo puedo ganar. Estas grandes de gráfico diario. Y las pequeñas, pues son un poco más acomodadas para las personas que hacen trading de manera diaria, el day trading, ¿sí? Que hacen scalping, que buscan objetivos un poquito más cortos, ¿sí? Y bueno, entonces si tú te dedicas, eres más cortoplacista, pues entonces tienes que ubicar esas zonas pues en gráficos de 15 minutos, de media hora, de una hora, de 2 horas, de un minuto, incluso hay gente que opera así. Yo pues trato de manejar todos los tiempos, cuando una oportunidad en todos los tiempos pues me anoto, pero siempre acostumbro ver todas estas zonas en todos los plazos. Esta carrera, esta profesión es demasiado exigente, así es que yo les recomiendo acostumbrarse a ver todos los valores que te parezcan, darte una idea de cómo está el panorama económico en cuanto al tema fundamental de noticias, pero también estas zonas de soporte y resistencias a nivel semanal, diario, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, etcétera. O sea, ubicarlo muy bien. Y depende de tu estrategia, si es de ultra corto plazo, medio, largo plazo, bueno, pues ya ubicarás dónde entrar, dónde salir y etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera característica que yo les quería explicar. Y lo podemos hacer en cualquier otro valor sin ningún problema. Vamos a ubicar, por ejemplo, el euro dólar. Miren, gráfico diario, ¿sí? Ahí está. Podemos ubicar, por ejemplo, aquí miren. Actualmente este es un nivel importante de suelos, de soporte. Y este es un nivel importante de resistencia, ¿sí? Voy a poner un momento en pausa porque, muy bien, bueno, no me había percatado de la batería de la máquina, pero bueno, pues ya estamos, ¿vale? Entonces, estas son las zonas actuales que están ocurriendo en el euro dólar y que son bastante relevantes porque estamos en un gráfico pues de largo plazo, que es un gráfico diario, ¿sí? Estamos buscando, por ejemplo, en los videos, ideas anteriores, una compra. Bueno, no se dio, bajó, ahora mismo está buscando estos niveles. Va a buscar 1.0993 el euro dólar. Y estar aquí atentos por si llega a cruzar, bueno, pues se dirigiría a un soporte todavía mucho más bajo, que es el 1.0897. De eso sirve. Y lo podemos ver así, en cualquier temporalidad, ¿vale? Y bueno, de acuerdo, espero que hayan anotado los detalles que vamos a explicar, porque bueno, pues como estoy en vivo, grabando en vivo, no tengo nada preparado. Yo me imagino que ya se borró lo que teníamos anotado en Cemex. El texto, no, miren, aquí está, muy bien. Estamos en un gráfico diario, me parece. Ahí está. Entonces, eso es en cuanto al tiempo. Ahora bien, en cuanto a la zona, nosotros es importante llegar a determinar también cuando un soporte
o una resistencia la tenemos en máximos históricos o en mínimos históricos. Miren, uno de los ejemplos, volvemos al euro dólar, muy importantes en el euro dólar, y vamos a un gráfico semanal para poder distinguirlo. Miren, por ejemplo, máximos históricos, vamos a situarnos en que probablemente el euro dólar llegara a estos mínimos históricos. Entonces, si llegara a suceder en los próximos meses que el precio pues caiga hasta niveles de 1.0430, pues cuando el precio se encuentre en esta zona, ¿sí? Es una zona tan importante. ¿Por qué? Porque miren, ha tocado en el 2017, intentó tocar un poco en el 2015 y tocó en el 2000, casi cerrando el 2014, empezando el 2015, casi muy poquito, ¿no? Muy cerca. Esto, por ejemplo, nosotros lo llamamos casi, bueno, es muy probable que sea un triple suelo o un doble suelo, si lo pusimos en el ejemplo de la diapositiva. Y entonces esta zona va a adquirir una importancia pues bastante elevada para todos los que nos dedicamos a esto, porque muchos se van a posicionar aquí a la compra, porque muy probablemente, como ya lo hizo en el pasado, acuérdense que el precio tiene memoria, uno de los principios de la teoría DAO, ¿sí? Y que además es base de lo que es el análisis técnico. Entonces muchos aquí van a colocar sus órdenes de compra intentando que el precio recupere nuevamente un terreno positivo, un terreno alcista. Entonces esa es la otra característica, ¿sí? Ahora bien, si el precio supera esta zona de resistencia de techos también histórico, un poquito histórico, hablando de casi 5 años, miren, ¿sí? Donde ha tocado muchas veces, también las mismas veces que en la parte baja, casi, pues también estaríamos nosotros muy atentos, ya sea a vender o buscar compras, ¿no? Y lo más probable, como lo estamos explicando, es un rechazo muy fuerte. Y aquí es donde colocan muchas órdenes de venta. Entonces, esa es otra característica importante, que cuando estas zonas de soporte y resistencia están ubicadas en máximos o mínimos históricos, adquieren una relevancia bastante importante, que los que nos dedicamos a esto tenemos que estar atentos a cualquier movimiento que haga el precio. Bueno, vamos a continuar con la siguiente, el número 3, es pues que estos se ubican de tipo horizontales o inclinadas. Bueno, si tipo horizontales, pues son estas que les he puesto, como en euro dólar, ¿sí? Estas que lo puse en semanal, ¿sí? Estas tipo horizontal, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles son las inclinadas, no? Bueno, pues las inclinadas, por ejemplo, aquí en el euro dólar también tenemos un ejemplo muy claro. Vamos a borrarlas estas. Esas son las horizontales, ya nos quedó bien claro. Y las tipo inclinadas, pues son las que nosotros buscamos a través de las líneas de tendencias que empezamos a dibujar, como por ejemplo estas, miren. Estas, ¿sí? También aquí, por ejemplo, se unen varios mínimos, miren, estas, que van tocando mínimos, ¿sí? Que nosotros también las consideramos como zonas importantes de techos, pero de manera inclinada, ¿sí? O bien de suelos, que es en la parte baja, como esta de acá, ¿sí? Entonces se forman, nosotros a esta estructura la llamamos un canal bajista, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros también consideramos estos como zonas de soporte para luego ir a la alza y tocar el techo del canal. Y esos son soportes y resistencias, pues también con una función de ese tipo, ¿no? De tipo canal alcista o de tipo canal bajista, ¿vale? Vamos a ver si encontramos aquí está un número, vamos a ver este, miren, ahí está, soporte, ¿sí? Y zona de techos. Soporte, sube, techo, baja, llego hasta acá, techo, vuelve a bajar, soporte, miren cómo deja esta vela bastante con sombra, una sombra importante donde respeta precisamente, pareciera que es todo exacto, ¿no? A veces,
Bueno, miren aquí, vuelve a respetar, deja una mecha también y termina en vela roja y después vuelve a caer con fuerza hasta que rompe, hace un pequeño pullback y de ahí el precio va a la baja, ¿lo ven? Entonces también sirven así, en estos canales alcistas o bajistas. Bueno, vamos a otra característica también importante, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está. Respeta zonas o las cruza. Bueno, aquí nos falló un poco. Ahí está. Respeta zonas o las cruza. Es decir, la diferencia de respetar la zona o llegar a cruzarlo, pues es el factor paciencia. Ese es el factor paciencia. ¿Por qué es importante eso de respetar la zona? Por ejemplo, como lo hizo aquí muy bien en la empresa esta de Cemex. Porque es importante esto? Porque muchos operadores cuando ven el precio aquí les come el dedo, ¿no? Para darle clic a la posición de compra y se adelantan. Ven esta vela bastante importante verde, alcista, y dicen, bueno, es que esto ya se lo llevó, es que esto ya se fue, y creo que va a ser esto, y bueno, pues imagina una serie de cosas que bueno, pues lo hace perder mucho dinero, así, ¿sale? Y resulta que el precio no, llegó aquí y se desplomó y luego empieza el precio a vacilar, se contrae y vuelve. Miren aquí, por ejemplo, si alguien entró aquí a la compra de manera falsa, baja el precio y dice, bueno, miren, el mínimo, el máximo a la baja de venta del día no superó al anterior donde yo entré, creo que la aguanto, y luego viene esto, y luego baja esto, y no coloca stop loss, y se contrae la vela y dice, bueno, la vela se ve buena, yo creo que ahora sí, y bueno, es un juego de cabeza bastante complicado, pero de ahí viene esto, miren, viene esto, y bueno, pues la pérdida es brutal porque estamos en un gráfico diario, ¿vale? Es brutal la pérdida, y no debemos de permitir eso. Y nuevamente, miren, y se da lo mismo, alguien compra aquí pensando que esta vez sí cruza, se contrae la vela, lo marea mucho, vuelve otra vez en verde y aquí está desgastando a la persona, desgastando a los inversores hasta que por fin cae. Es un engaño pareciera del mercado, ¿no? Porque cuando me coloco es cuando en el momento pues baja, pareciera que el mercado se burla. ¿Y por qué cuando vendo y vuelve a subir? Y aquí vendo pensando que ya cruzó, y esto por ejemplo le llamas falsa ruptura, y se contrae, híjole, subió con mucha fuerza. Entonces, hay un factor importante que te va a ayudar en este momento, y ese factor no es nada más que algo muy sencillo, y es algo muy psicológico, que se llama calma, la paciencia. El que sabe esperar, sabe encontrar, sabe entrar, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es la calma, es decir, mientras yo no vea una vela totalmente envolvente, totalmente, pues como una gran vela, así se le llama, una gran vela, con un cuerpo bien definido, que cruce totalmente zona, yo no tengo prisa por estar entrando en compras. Entonces aquí la paciencia es fundamental. Y si no veo eso y al contrario veo que el precio está rechazando, pues mi estrategia entonces con mayor confianza tendría que ser de venta. Y además que estoy en una zona importante, histórica, ¿sí? Entonces la paciencia es fundamental, por eso o respeta o cruza la zona. El factor para distinguir si va a respetar o va a cruzar es el tiempo. El mismo tiempo nos va a dar la razón, pero si sabemos esperarlo, si el precio realmente tiende a cruzar o tiende a respetar esa zona, ya sea de soporte o de resistencia. El que sabe esperar va a ahorrarse mucho desgaste, va a ahorrarse además dinero, posiciones perdedoras, ¿sí? Y más vale entrar a veces un poquito, quizá un poquito más tarde, a lo mejor se nos van unos pips arriba, pero tenemos ya la seguridad que el precio está del otro lado, ¿sí? O bien el precio ha rechazado y vuelve nuevamente a la baja, ¿no? Vuelve a su zona, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es lo que quería yo explicarles. Y bueno, también otra de las cosas importantes que quizá ya no nos va a dar mucho tiempo porque tampoco me gusta que los videos se alarguen,
es que también los soportes y las propias resistencias, a ver, vamos a ver un gráfico, vamos a ver aquí el dólar yen, anotémoslo como el sexto punto, nos deja entrever, vamos a ver si está por acá, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo tengo aquí? Ok, nos deja entrever zonas que en conjunto con el movimiento del precio pueden formar alguna figura chartista, ¿sí? Si nosotros sabemos distinguir el soporte y la resistencia, tomando en cuenta los puntos que yo les mencioné, además existen otros también, pero considero que estos son quizá para mí los más importantes, quizá para alguien más no, pero para mí sí me han funcionado muy bien. Si tú los puedes detectar dentro de la formación de una figura chartista, también te van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo en Bimbo, ¿vale? Miren, aquí está zona de resistencia, zona de soporte, ¿eh? Y pareciera, hasta ahorita, pareciera que hay un triple suelo, ¿sí? Y puede haber 4 suelos, por supuesto. Entonces aquí yo estaría muy atento para ver si hay un rechazo. Y si veo que el precio rechaza y llega acá, pues esperaría que el precio realmente cruce esta zona, llegar a cruzar esta zona, nos confirmar el precio aquí con un truck back. Es algo parecido a lo que hizo en el Bitcoin, en alguna idea que dimos hace unos días, ¿sí? Así miren, algo parecido a esto. Y entonces aquí yo ya entraría en una compra con mucha pues comodidad, con menos ruido, y buscaría obviamente objetivos de este nivel. A ver, ya quité esto de este nivel. Esos serían aproximadamente mis objetivos, ¿sale? Obviamente el precio va a zigzaguear, probablemente regrese a esta zona y bueno, suba, pero esos serían mis objetivos. Entonces, si yo puedo combinar los soportes, las resistencias, además con las figuras chartistas, pues me darían ventaja también dentro de mis estrategias, ¿vale? Los soportes y las resistencias también algunos los ocupan para poder definir las entradas en una posición de compra o de venta y sobre todo para definir el control del riesgo y poder ubicar nuestro límite de pérdidas, ya sea debajo de un soporte en caso de compras o ya sea arriba de un techo, de una resistencia en caso de ventas. Espero que el video les haya gustado, ojalá que les sea de mucha utilidad, lo hago con mucho cariño para ustedes y bueno, me despido, que tengan un buen trading y bueno, disfruten el fin de semana.